en la semana de Navidad. Entonces, la clase anterior hemos hecho esto de acá, ¿no? Hablamos de la prostaglandina, los leucotrienos, los glucosanoides. Dijimos que el ácido araquidónico se oxida hasta que se produzca prostaglandinas, y que la oxidación del ácido araquidónico se hacía por dos vías, mediante la vía de la ciclooxigenasa o COX, o la oxidación mediante una vía alternativa de menor importancia que es la lipooxigenasa, ¿no? La inflamación es un proceso continuo, espontáneo, autónomo, que no depende de nadie, es un proceso permanente. En el caso de la COX, había unas COX que estaban más relacionadas con la fiebre, que eran ¿qué tal, Chanta? Ya estás navideña, te felicito. Estamos en modo navideño. Acá también ya estamos igualitos, cuando llega la fecha de Navidad como que ya no dan ganas de hacer cosas, ¿no? Pero hay que meterle un poco de punche, y no hay que bajar la guardia. Y bueno, decíamos que entonces la COX-3, ¿no? Está relacionada con la regulación de la temperatura, y cuando las personas tienen fiebre es porque principalmente se ha producido un aumento en la liberación de COX-3, ¿no? Y la fiebre la bajamos con algunos AINES específicos que inhiben la COX-3, que son el paracetamol y el metamizol. Eso dijimos en la clase anterior. Todos los medicamentos, como estamos en el curso de farmacología, todos los medicamentos que estamos haciendo mención, ustedes tienen el deber de revisarlo con calma, ¿no? Para que cuando venga la clase teórica ya sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces estoy mencionando ¿cómo se llama? El paracetamol y el metamizol. Antiguamente había un AINE que se llamaba la dipirona, que ya no existe en el mercado, que era el otro fármaco AINE inhibidor de la COX-3, ¿no? Dicho sea de paso, un poco de historia, la dipirona era el producto comercial de la antalgina, ¿me acuerdo, no? Ahora la antalgina es metamizol. De los únicos dos antipiréticos, AINES antipiréticos que hay en el mercado son el paracetamol y, y el metamizol, ¿no? Y en el caso del paracetamol, también tiene propiedades analgésicas débiles, pero también tiene propiedades analgésicas. No es un buen antiinflamatorio, es más un analgésico y un antipirético, ¿no? En cuanto a los AINES, curso de farmacología, hay AINES que se llaman inespecíficos, porque el propósito siempre ha sido inhibir a la COX-2, ¿no? Para que no se produzca prostaglandinas y el paciente no se hinche, al paciente no le duele. Esa ha sido nuestra lógica durante más de 50 años. Y en el mercado aparecieron los AINES con el propósito de disminuir la inflamación, por eso se llaman AINES. ¿Qué tal, Mario? Igual, bienvenida. Y se encontró que no solamente inhibían la COX-2, o sea, producía inhibición de la prostaglandina, sino también se producía gastritis, se producía falta de agregación plaquetaria, ¿no? O sea, trastornos hemorrágicos, y se dieron cuenta que el causante era el AINE, porque inhibía la COX-2 y la COX-1. Entonces, la mayoría de AINES inhiben a la COX-2 y a la COX-1, y se les conoce en general como AINES inespecíficos. De estos AINES inespecíficos, dos de ellos, el paracetamol y el metamizol, son principalmente antipiréticos, ¿ya? El metamizol solo es antipirético. El paracetamol es antipirético y también es analgésico, ¿no? Entonces, los otros medicamentos, hay el diclofenaco, el naproxeno, el ibuprofeno, vayan anotando, el ácido acetilsalicílico, el sulindac, la indometacina, inhiben tanto la COX-2 como la COX-1. Había uno que era muy buen antiinflamatorio, y más antiinflamatorio que analgésico, que era el piroxicam, que ya salió del mercado, porque inhibía muy bien la COX-2, pero era el que destrozaba la COX-1. Es un medicamento que fue sacado del mercado porque los pacientes sufrían de úlceras crónicas a nivel gastrointestinal y de hemorragias severas gastrointestinales, con la muerte del paciente por hemorragia, ¿no? Ese piroxicam UN ya salió del mercado. Entonces, a finales de la década de los 90, inicio del año 2000, ¿no? Seguramente algunos de ustedes no habían nacido o habían nacido recién, apareció la empresa Pfizer y sintetizó una nueva molécula llamada COXIP, ¿no? Que tenía la función de inhibir solamente la COX-2, ¿no? Es un inhibidor selectivo de la COX-2, inhibe la COX-2 y la COX-1 mínimamente, prácticamente nada, ¿no? El primer nombre comercial el primer medicamento fue el Celecoxib, ¿no? Después apareció el Rofecoxib, después apareció el Valdecoxib y finalmente el Etoricoxib, ¿no?
todos han sido retirados del mercado con excepción del etoricoxib. ¿Qué se descubrió con esos medicamentos, sobre todo con el rofecoxib? Que inhibían muy bien la COX-2, pero el problema es que no inhibían, y no inhibían la COX-1. Entonces, los pacientes comenzaron a presentar trastornos tromboembólicos. Se descubrió que la función de la COX-2 no solamente es producir prostaglandinas, sino la función de la COX-2 es regular, o sea, disminuir la liberación de tromboxano A2. Es decir, la COX-1 induce a que se produzca tromboxano 2 para que se agreguen las plaquetas normalmente. Y la COX-2 es la que regula, impide que haya demasiada agregación plaquetaria. Todo lo que se produce en exceso en un organismo es malo. Entonces, al haber mayor agregación plaquetaria y no haber ese efecto de inhibición, lo que sucedía es que el paciente formaba trombos que taponaban los vasos coronarios del corazón y producían infarto agudo de miocardio en unas personas, en otros accidentes cerebrovascular, lo mismo, pero en vasos del cerebro, y en general estos trastornos tromboembólicos terminaban con la muerte de los pacientes, ¿no? Así se descubrió de casualidad que los inhibidores selectivos de la COX-2 disminuyen tanto la COX-2 que no permiten regular la liberación de tromboxano, ¿no? Que es la función adicional de la COX-2, ¿no? Por eso es que existen inhibidores selectivos de la COX-3, y como el paracetamol y como el metanizol, existen inhibidores selectivos de la COX-2, es decir, los COXIB, pero no existen inhibidores selectivos de la COX-1, ¿ya? No existe. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, la finalidad o el propósito principal, entonces, de esa parte de la cascada de la inflamación es producir prostaglandinas, porque al final las prostaglandinas no son malas. Las prostaglandinas sirven para regular la regeneración de los tejidos, ¿no? El problema es que cuando se produce en exceso, el paciente presenta hinchazón o mucho dolor. Y hasta ahí, digamos, terminamos de explicar rápidamente lo referente a la cascada de la inflamación en relación a la COX-1, a la COX-2 y a la COX-3. Lo vamos a ver más adelante con más detalle, por eso revísenlo bien y apréndanselo bien, porque después vamos a revisar ya en detalle y a profundidad la cascada de la inflamación y todos los fármacos AINES utilizados para eso. Por otro lado, la lipoxigenasa, que no hemos hablado, se encarga, entre otras cosas, de regular la respuesta inmune. Es una de las formas de regular la respuesta inmune. Hemos hablado el día de hoy de alteraciones de la respuesta inmune, las alergias, ¿no? Había teoría, ¿no? Dijimos, uno de los problemas es que existe demasiada cantidad o liberación de histamina, y la histamina se produce por diferentes lados. Una de las formas mediante las cuales se produce histamina de manera normal es a través de la vía de la lipoxigenasa. Y la lipoxigenasa también, vamos a ver ahora sí el cuadro siguiente, la histamina, al igual que las prostaglandinas, estimulan a que se libere una sustancia llamada sustancia P en los tejidos. ¿Y qué es esa sustancia P? Sensibiliza a los nociceptores, que aparece acá como un dibujito con rojo, receptores del dolor. Los nociceptores son los receptores del dolor a nivel periférico, los que captan la información, ¿no?, sobre un traumatismo, un daño al tejido, y captan la información porque captan la información referente son un estímulo, reciben información para estímulo doloroso. Cuanto más prostaglandinas hay, cuanto más histamina, en este caso hay a ese nivel local, se libera más sustancia P. Cuanto más sustancia P, más se sensibilizan los nociceptores, es decir, reciben más información de que hay algo que se está produciendo de manera alterada, que es la inflamación. Entonces, esta información que reciben los nociceptores le envían directamente al sistema nervioso central. Esta información de que algo está ocurriendo y el paciente está enviando información para que el paciente sienta dolor. Cuando esta información llega al sistema nervioso central, el sistema nervioso central lo devuelve a la zona local donde empezó el estímulo, y ahí el paciente recién siente dolor. Este fenómeno ocurre en razón de fracción de milésimas de segundo. Imagínense la rapidez. La información sube y baja. Cuando la información baja, el paciente recién siente dolor. Imagínense que los receptores del dolor, ¿no?, se encuentran en el alvéolo dentario. La doctora Luciana acaba de hacer una extracción dental, ¿no?, y el paciente, y localmente en el alvéolo dentario,
existe un montón de nociceptores, o sea, receptores del dolor. Reciben la información de que hay mucha histamina y mucha prostaglandina, y esa información la envían al sistema nervioso central del paciente, de la doctora Luciana. Inmediatamente la información desciende y el paciente dice, doctora Luciana, me duele más o me duele menos, me duele un montón, me duele poco. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hubo menos información que elevaron y volvió a bajar esa información a través de los receptores del dolor o llamados también nociceptores. ¿No? Entonces, el problema es que para que se produzca el dolor, no solamente eso depende de la cascada de la inflamación, porque de ahí vienen las prostaglandinas, o sea, de la COX, sino que la histamina que viene de la vía de la lipoxigenasa, voy a retroceder a la diapositiva acá, de la lipoxigenasa, y además la histamina que se produce, que está en todos los tejidos, va a inducir a que haya mayor liberación de sustancia P y el paciente sienta más dolor, ¿no? Ese es el mecanismo mediante el cual se produce el dolor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el Perú? O todos los que vivimos en esta parte del occidente mundial, que tenemos una cultura de los antis, ¿no? ¿Por qué hablo de los antis? Antipirético, antiinflamatorio, antibiótico, antihistamínicos, la cultura de los antis, la medicina de los antis, ¿no? Donde se busca regular el funcionamiento de los tejidos mediante fármacos, ¿no? Que son antis, para que regulen lo que se ha liberado en exceso. Entonces, en este caso, lo que se quiere es que no haya tanta sustancia P. Y para que no haya tanta sustancia P, lo primero que hacemos es darle AINES. Y los AINES actúan a nivel de la COX y se producen menos prostaglandinas. Pero hay prostaglandinas que se van a producir a partir también de la vía de la lipoxigenasa, porque a ese nivel no actúan ¿cómo se llaman? Los AINES. Los AINES solo actúan a nivel de la COX. Entonces se va a seguir produciendo prostaglandinas, se va a producir más liberación de histamina, entonces el paciente va a seguir sintiendo dolor. Una manera de inhibir el dolor o disminuir el dolor es dándole al paciente analgésicos, ¿no? Que en este caso inhiban la COX. Pueden ser los COXIP, pueden ser los AINES inespecíficos, no sé, cualquiera de los son efectivos, ¿no? Ahí estamos atacando el efecto, no estamos atacando la causa, ¿no? Por eso es que se sigue produciendo dolor, porque la histamina nos está jugando una mala pasada. Y no podemos inhibir la histamina en ese momento, y a nadie se le ocurriría darle antihistamínico para disminuir el dolor, porque habría que aplicar demasiada cantidad de antihistamínico. Entonces eso clínicamente no está justificado. Por eso que utilizamos, ¿qué cosa, qué medicamentos? Los AINES. Luciana, dame el nombre de dos AINES. Después sigue Chantal, después sigue Necara, después sigue Edson y después Adrián. El Panadol y la aspirina. ¿Ya? Esos son dos nombres comerciales. Aspirina es ácido acetil salicílico, el Panadol es paracetamol. Perfecto, está bien. Chantal, dos más. El meclofenamato y el diclofenaco. ¿Cuál, perdón? Se pasó un carro por acá. Meclofenamato ¿Ya? y diclofenaco. Ah, ya, diclofenaco, ya, listo, está bien. Necara, Necara, ¿no? Naproxeno y el ketorolaco. Ketorolaco y el otro. Está bien. Edson, dos AINES. Eso como odontólogos tenemos que manejarlo como el Padre Nuestro. Es una de las cosas que más prescribimos. A ver, Edson, dos AINES. Diclofenaco y... Ya dijeron diclofenaco. Otro. Indometacina. ¿Ya? Tienen un buen aliado en el internet, en el Chrome. Es un montón, es como 30. A ver, Adrián, una mano, dos más. Ibuprofeno, Ya hay ibuprofeno, nos han dicho. ¿Qué más? tramadol. Tramadol, ya. No, pero el tramadol no es AINE. Es analgésico, pero no es AINE. Pero está bien. No es. No, no ¿Sí? es AINE, no es AINE. Es analgésico, ahorita voy a explicar, no es AINE. Está bien. Marjorie.
Tu cámara, Marjorie y Adrián. Ketoprofeno Ketoprofeno, ya. y la aspirina. Ya dijeron, pero no importa, aspirina es ácido acetil salicílico. Perfecto. Ahora, volvemos al cuadro anterior. Ahí está. Los AINES actúan a nivel de la COX. Ya ustedes tienen que averiguar cuáles actúan más a nivel de la COX-3, cuáles más a nivel de la COX-2 y otros que actúan a nivel de la COX-2 y la COX-1. En el caso de los AINES en general, todos tienen un efecto secundario contra la agregación plaquetaria. Es decir, todos en alguna medida, unos mucho más, otros casi nada, producen inhibición del tromboxano A2. ¿Para qué sirve el tromboxano A2, Chantal? No, no sabría decirlo, profesor, muy bien. Pero sí os he explicado. A ver, Marjorie, ¿para qué sirve el tromboxano 2? Con el tromboxano A2 no hay lo que es el tampón plaquetario y hace que... Exacto, sí. Espera un segundo. Llegaron los refuerzos. Ahora sí. Listo. Claro, el tromboxano 2 es la sustancia que induce a que las plaquetas se adhieran unas a otras, ¿no? Todas las células se mueven por inducción química. Quimiotáctica es porque inducen a que se desplacen o se muevan a hacer determinados, ¿no? Entonces, si no hay tromboxano A2 o disminuye tromboxano A2, ¿qué va a pasar, Chantal? ¿Qué te dice tu sentido común? Si la función de tromboxano 2 es permitir que las plaquetas se adhieran, si no hay tromboxano 2 en cantidad suficiente, ¿qué va a pasar? No se van a adherir. ¿Ya? Entonces tienen un efecto antiagregante plaquetario. ¿Ya? Tienen un efecto, son antiagregantes plaquetarios. Pero en el caso del diclofenaco, por ejemplo, ocurre que ese efecto dura un par de horas. O sea, después de 2 horas, la plaqueta que entró en contacto con el diclofenaco se va a volver a agregar con otra plaqueta normalmente. Si ha tomado una naproxeno van a pasar como 10 horas. No, 10, pero como 7 días, ¿no? Y toma, si el contacto es con el ácido acetil salicílico, dijeron aspirina, ¿está bien? Lo que va a ocurrir es que esa plaqueta, durante toda su vida activa, no se va a poder adherir a otra plaqueta. ¿Ya? O sea, no estoy hablando del paciente, sino estoy hablando de la plaqueta. La vida media de la plaqueta, ¿cuánto es de cara? ¿Cuánto vive una plaqueta más o menos? ¿Te acuerdas, Edson? Adrián, una plaqueta vive en promedio, dicen unos, de 10 a 12 días. 10 a 12 días, ¿no? Días más, días menos, ya se pondrán de acuerdo los investigadores. No, 10 a 12 días, más de una semana y media, 2. Quiere decir que una plaqueta está circulando durante ese tiempo y después es reemplazada sale del torrente sanguíneo y es reemplazada por otras plaquetas nuevas. Entonces, esa plaqueta que entró en contacto con el ácido acetilsalicílico nunca más durante su vida activa se va a poder adherir a otra plaqueta. Por tanto, el paciente que toma ácido acetilsalicílico tiene que esperar algunos días hasta que las plaquetas nuevas reemplacen a las viejas, a las anteriores que estuvieron en contacto con el ácido acetilsalicílico. Y podría ocurrir algún episodio de sangrado, ¿no? Ese es el efecto secundario. Entonces, el ácido acetilsalicílico que tiene ese efecto secundario, ¿cierto?, es aprovechado más bien para el tratamiento de algunas personas que han sufrido de infarto agudo de miocardio, por ejemplo, ¿no? El infarto se produce cuando un vaso sanguíneo no irriga un tejido y el tejido muere por falta de irrigación. La falta de irrigación de un tejido se llama infarto, ¿no? Cuando el infarto se produce en el músculo cardíaco se llama infarto de miocardio. Si el infarto se produce de manera abrupta, rápida, se llama infarto agudo de miocardio, que produce la muerte del paciente en algunos casos, ¿no? Entonces, el infarto agudo de miocardio se produce por la obstrucción generalmente de un vaso coronario que irriga el corazón y se obstruye por un trombo. Entonces, para evitar que se vuelvan a producir otros episodios de infarto agudo de miocardio, el médico, el cardiólogo,
o el cirujano cardiovascular le prescribe al paciente de por vida que tome antiagregantes plaquetarios. Eso se llama también antitrombóticos. El trombo es la plaqueta, ¿no? Entonces, el tratamiento antitrombótico es común en nuestro medio en aquellas personas que han sufrido anteriormente de infarto agudo de miocardio, de algún tipo de accidente cerebrovascular, que sufren de arteriosclerosis aguda, intensa, aquellas personas que han sufrido de alguna cirugía abierta del corazón, aquellos pacientes que usan marcapaso, es decir, aquellas personas que tienen un alto riesgo que un pequeño trombo obstruya un vaso y produzca la muerte del paciente por algún tipo de infarto, infarto cerebral, infarto de miocardio, ¿no? Entonces, esas son personas que normalmente toman antiagregantes plaquetarios porque quieren reducir ese problema. Pero ese beneficio, ¿no? Ese beneficio que tiene el ácido acetilsalicílico, 50 miligramos, 100 miligramos es poco, ¿no? Una dosis terapéutica para el dolor es de 200, de 400 miligramos, ¿no? 50, 100 miligramos, 80 miligramos de ácido acetilsalicílico todos los días es un tratamiento antitrombótico que puede producir un daño en las plaquetas y producir hemorragia en los pacientes. Vemos un efecto secundario del medicamento que en este caso puede ser utilizado o es utilizado como un beneficio para otros problemas, ¿no? Acá se repite eso de que un medicamento puede ser bueno para una cosa, pero puede ser negativo para otras cosas. Eso en cuanto al ácido acetilsalicílico. Alguien mencionó, creo que fue Edson, al tramadol. El tramadol es un analgésico, pero que no actúa a nivel de la cascada de la inflamación. No inhibe la COX, nada de eso, ¿no? Sin embargo, es el Messi, el Cristiano Ronaldo de los analgésicos, es el mejor de los analgésicos, ¿no? ¿Y cuál es el tema? La información, nuevamente volvemos a lo mismo. La sustancia P se libera en grandes cantidades, se sensibiliza a los nociceptores, envía una gran información al sistema nervioso central. Pero maravilla, se bloquea la respuesta de retorno a nivel del sistema nervioso central. Marjorie, si el paciente no recibe un retorno de la respuesta dolorosa, ¿sentirá dolor o no sentirá dolor? O sea, la información No, sube, pero no baja. no sentí dolor. No siente absolutamente nada de dolor. Esa es la acción que cumple, o el efecto que cumplen todos los opioides, entre ellos el tramadol, ¿no? De todos los opioides que existen en el mercado, ¿no? El único opioide que los odontólogos podemos prescribir es el tramadol. Por eso es necesario que ustedes revisen con detalle cuáles son las propiedades del tramadol, ¿no? ¿Qué otros opioides conocen? A ver, Adrián, y Luciana también va pensando. ¿Qué otros opioides tenemos? Porque de repente el paciente está siendo medicado con algún opioide, pero nosotros no lo hemos prescrito porque no lo podemos hacerlo. Pero tenemos que saber. Ah, yo le había dicho del tramador, profesor. No, sí, pero ya, pero aparte del Hay tramadol, un opioide, creo que era el oxicodona, si no oxicodona es uno de ellos, ya. Otro, de ahí ya no recuerdo uno más, profesor. ya. Otro Disculpe. es la peptidina, que se usa también para el dolor profundo. La peptidina, pero el campeón de todos es la morfina, ¿no? La morfina es el fármaco, ¿cómo se llama? El opioide con mayor intensidad analgésica a nivel central. Son analgésicos de acción central, así se le llama, ¿no? Los opioides son analgésicos de acción central. Bloquean la respuesta dolorosa a nivel del sistema nervioso central. El paciente ya no siente dolor, ¿no? La pregunta es para Nakara. ¿Y si no actúan a nivel del sistema nervioso central y son muy buenos para el dolor, podrán disminuir la hinchazón en el paciente? ¿Son antiinflamatorios? No, creo que no. ¿Por qué no? Mm, Actúan con lógica, con lo que hemos explicado. Porque no estaría enviando una respuesta para que A ver, no sé. a ver, Chantal, una ayudita, está por ahí. ¿Qué es lo que produce hinchazón en el paciente? Las prostaglandinas. Los opioides actúan a nivel de la cascada de la inflamación.
¿Sí o no? No, ¿Perdón? no. No, perfecto, Edson, no. Y si no actúan a nivel de la cascada de inflamación, no inhiben la prostaglandina, por lo tanto el paciente sigue hinchado, se ve hinchado. Tenemos que darle otro Solo, medicamento en todo caso para la hinchazón, ¿no? Entonces los analgésicos de acción central tienen la particularidad que son los mejores analgésicos, pero no son antiinflamatorios. Pero como son analgésicos de acción central y actúan a nivel del sistema nervioso central, como todos los medicamentos, todos en general, tienen algún efecto secundario, ¿no? Claro, a largo plazo el paciente no es el paciente ontológico, el paciente oncológico, por ejemplo, que tiene cáncer, tiene un dolor tan severo en algunos tipos de cáncer, que lo único que le queda al médico es darle pues morfina, es la última alternativa, ¿no? Porque el pobre paciente ya no aguanta el dolor. Y eso por periodos largos puede ocasionar o puede producir, todos en general, pueden producir los opioides, pueden producir dependencia, ¿no? Farmacodependencia. Pero por periodos cortos no va a producir ese problema, ¿no? Pero sí va a producir otros problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso, como son inhibidores son depresores del sistema nervioso central, son depresores y grandes depresores, pueden producir una caída de la presión arterial. ¿Cuál es el término que usamos clínicamente, Edson, para eh, describir a una caída de la presión arterial? ¿Qué la palabra utilizamos? hipotensión, ¿Cuál? ¿Cuál? hipotensión, La hipotensión. Perfecto, la hipotensión, que es lo contrario de hipertensión, ¿no? Hipotensión arterial. Entonces, si el paciente sufre de hipotensión arterial brusca, el paciente se puede desmayar, puede perder conocimiento. Entonces le va a llamar por teléfono, doctora Marjorie, ¿sabe qué? El familiar, el paciente, mi hermano, mi hijo, que usted le acaba de extraer la abuela, se acaba de desmayar, le estamos llevando a la clínica. Una preocupación, un susto, ¿no? Entonces, para evitar eso, nosotros utilizamos los opioides, o sea, el tramadol, solo en casos excepcionales, ¿no? Cuando hay mucho dolor, cuando le hemos sacado la mugre al paciente. En condiciones promedio, no lo utilizamos. O puede producir náusea o mareo, pero náusea o vómito. Chantal, ¿cuál es la diferencia entre náusea y vómito? La náusea es solamente la sensación y el vómito ya es cuando ya eliminas los desechos, ¿no? O sea, por la boca. Ya cuando hay la expulsión rápida, abrupta de todo el contenido gástrico, hay que decirlo así, ¿no? Ese es el vómito, perfecto. Entonces, ¿te gustaría que un paciente te llame y diga, doctora Chantal, ¿sabe qué? Esa es la expresión, estoy vomitando todo lo que he tomado y tiene una herida en la boca, ¿no? Se va a infectar, todo un problema, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tratamos en lo posible de reservar al Messi de los analgésicos, que es el tramadol, para situaciones muy, pero muy especiales, donde vale la pena correrse el riesgo. Aunque acá hay un tema de idiosincrasia. Yo les comento una experiencia, ¿no? Hace, ¿cuántos? 30 años más o menos tenía la edad de ustedes, no más. Tenía 20, acabo de cumplir 61, ¿no? Y me regalaron una muestra médica de tramadol en gotas, me acuerdo, ¿no? Y como me dieron en gotas y me dieron en tabletas, yo a mi mamá, que en ese tiempo tenía pues casi 60 años, yo tenía 30 y tantos, ¿no? Le dije, mamá, me han traído esta muestra médica, si tienes mucho dolor, te tomas una tableta de estos, ¿no? Y me fui, porque yo no vivía en casa, ¿no? Nunca vivía en mi casa después que estaba casado, ¿no? Y buen día, un domingo sentí un dolor, pero terrible, no me acuerdo ni qué fue. El asunto es que me tomé unas gotitas de tramadol. Se me cayó la presión, me puse pálido, me dio frío, casi me llevan a la clínica, ¿no? El día lunes, corriendo, fui a la casa de mi mamá y dije, por favor, no tomes este medicamento. Y antes de que me dice, oye, me dice, esa pastilla que me ha dejado, qué buena es para el dolor, me dice, ¿no? Tuve un dolor tremendo el sábado, viernes, y me tomé una tableta suficiente. Ella, que era mayor que yo, no le pasó absolutamente nada con el tramadol. Yo, que era más joven, las gotas de tramadol me desencadenaron un problema de hipotensión. Esa diferencia, esa reacción diferente de mi cuerpo con el de mi mamá, eso se llama idiosincrasia. O sea, la idiosincrasia de ambos era diferente, ¿no? No es un tema de tolerancia al medicamento, es idiosincrasia. Entonces, lo que a mi mamá le hizo cosquillas, fue un analgésico potente, a mí me bajó la presión, ¿no? Entonces, no hay una relación, no me quedó claro, ahí que no hay una relación de la idiosincrasia con la edad, con el sexo, ni con nada de esas cosas, ¿no? Es simplemente un tema de reacción de cada persona. Eso se llama idiosincrasia.
¿no? Entonces, si por ejemplo, ¿no? Tiene una persona de 70 años, de repente menos, ¿no? Que tiene problemas prostáticos, que tiene una tendencia a hacer retención urinaria, ¿no? Porque la próstata está muy grande, y le dan opioide, eso puede producir una retención urinaria. Y el paciente puede terminar hospitalizado por retención urinaria. Desesperante debe ser, no de sufrir, pero debe ser desesperante, ¿no? La incapacidad de poder orinar, toda la vejiga hasta que explota, está llena de orina, y el paciente simplemente no puede orinar porque se ha obstruido, en ese caso, ¿cómo se llama? La uretra, ¿no? En el caso del varón. Por eso es que tenemos que conocer los efectos secundarios y los efectos adversos del medicamento, ¿no? El tramadol también, ¿no? Como tramadol tiene efectos secundarios. Todos los opioides tienen efectos secundarios. Para reducir los efectos secundarios, se utiliza la combinación de tramadol, ¿no? O cualquier opioide con un AINE. ¿No? Les voy a pedir que todas las damas, todas las chicas revisen esto con más detalle para que nos expongan en 5 minutos, nos expliquen en 5 minutos lo siguiente. Terapia multimodal, anoten ahí. Ustedes van a explicarnos qué es terapia multimodal y por qué es tan efectiva la combinación de un opioide con un AINE. ¿Ya? Eso nos van a explicar ustedes la próxima semana. Eso se utiliza mucho en odontología también. El Saldiar es un producto que combina paracetamol viene combinado con tramadol. Por alguna razón, ustedes nos van a explicar eso, ¿no? Las chicas. Y para que no se sientan resentidos los varones, ¿no? Los varones también van a hacer un trabajo para la próxima semana, 5 minutos, nos van a explicar sobre el efecto antitrombótico del ácido acetil salicílico, la aspirina. ¿Ya? Entonces, los dos, tanto varones como mujeres, tienen un trabajito para la próxima semana. Si desean, lo hacen en PPT, si desean, solamente lo explican. Lo importante es que estemos conversando y discutiendo a un nivel alturado. Eso no quiere decir que solo las mujeres estudian tal cosa y los hombres no, sino todos estudian todo, pero las damas tienen el deber de presentarnos algo sobre ese punto de tramadol, y en el caso de los varones, sobre el efecto antitrombótico del ácido acetil salicílico. Es un tema muy bonito, un tema muy interesante, que tiene que ver con manejo de fármacos. A veces los odontólogos se hacen pelotas, se hacen bolas, y es tan fácil de entender, sino que hay que saberlo, hay que estudiarlo y hay que saber entender el mecanismo fisiopatológico nada más. Esa cascada de la inflamación es muy bonita, nos explica muchísimas cosas desde el punto de vista también clínico. No sé si quedó claro eso que estoy explicando. Después, cuando hablemos ya de AINES, les voy a explicar que la información sobre el dolor que reciben los nociceptores, le envían pues al sistema nervioso central, pero no le envían por cualquier lado. En realidad se trata de una sola neurona que existe a nivel periférico y que nace en realidad del sistema nervioso central. La misma neurona viene del sistema nervioso central, pasa por la médula, o es parte de la médula espinal, y luego se distribuye a nivel periférico en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, las fibras nerviosas sensitivas, ¿no?, ocupan el asta posterior de la médula espinal, y las fibras motoras ocupan el asta anterior de la médula espinal. En la parte anterior se le conoce con el nombre de la vía piramidal, que es la vía motora. El asta posterior sirve para el paso de todas las neuronas que conducen información sensitiva. Es decir, toda la información que asciende y desciende desde el punto de vista motor, vienen por el asta anterior de la médula, y la sensitiva por el asta posterior de la médula. Eso es importante saber, porque vamos a explicar ya, cuando hablemos ya de AINES en particular, que existen AINES que tienen una función no solamente en las zonas periféricas, en la mano, en los pies, en la mandíbula, qué sé yo, sino que también tienen una particularidad, que se concentran a buenas concentraciones a nivel del asta posterior de la médula y contribuyen a disminuir ¿cómo se llama? La liberación de prostaglandina, ¿no? Pero por ahora nos vas a saber cómo es que se produce el mecanismo doloroso. Las fibras nerviosas en general, ¿no?, están constituidas
por un cordón medular, un cordón nervioso, neural, perdón, que le llamamos nervio en general, pero en realidad existe un eje conductor que es el axón, ¿no? Y que está rodeado por o revestido por una proteína llamada mielina, ¿no? La mielina, ¿no? Y lo que hace la mielina es aumentar la velocidad de conducción del axón o del nervio, ¿no? Es decir, cuanto más gruesa la capa de mielina, la conducción nerviosa es más rápida. Entonces, los nervios motores tienen una vaina de mielina muy gruesa, es la que tiene la vaina de mielina más gruesa. Luego le siguen las fibras nerviosas sensitivas, que la tienen gruesa, pero no tanto como la fibra motora. Y finalmente, las más delgadas, las que tienen la vaina de mielina más delgadas, son las neurovegetativas. ¿Ya? Nicara, ¿cuáles son las fibras nerviosas neurovegetativas? Eso lo hemos visto en la clase teórica el día de hoy. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas? Las fibras sensitivas del sistema simpático y parasimpático. Esas poseen la vaina mielina más delgada. Quiere decir que la velocidad de conducción nerviosa va a ser más rápida en aquella fibra nerviosa que tenga una vaina mielina más gruesa. Mariorisita, una pregunta. Cuando tú coges un instrumento caliente, ¿qué haces primero? Agarras una cuchara caliente, está quemando. ¿Qué haces primero? ¿Sueltas la cuchara o gritas o sientes el dolor? No piensa como doctora, piensa como cualquier persona común y corriente. Creo que ambos al mismo tiempo. ¿Cuál? Al mismo tiempo, o sea, grito y No, suelto la... no. A ver, sé honesta, ¿qué haces primero? Agarra la olla caliente, disculpa que sea discriminador con las mujeres. Coge la tetera caliente. La mamá nos dijo, cuidado con la olla, está caliente. La agarraste en la olla. ¿Qué haces? Saco mi mano, suelto la cuchara. Exactamente. Primero sacas la mano. Y si estás cogiendo un utensilio, tiras el instrumento. Puede estar en tu consultorio. Nadie te dijo, doctora, el espejo está caliente. Lo agarras, sueltas y después sueltas la cosa que no dices lo que dices, ¿no? Pero lo principal es por qué sueltas primero el instrumento y después gritas, después sientes dolor. ¿Por qué? Porque está recubierta por una capa gruesa de mielina y es más rápida. La fibra motora actúa más rápido. Por eso tu impulso nervioso es sueltas primero y después sientes el dolor. ¿Se dan cuenta? Todo lo que ocurre en nuestro alrededor tiene una razón, tiene una explicación. Lo que pasa es que tenemos que tratar de encontrar cuál es esa razón, ¿no? Por eso es que cuando en el curso de cirugía hablen del daño neural, están haciendo cirugía y dañan un nervio, es muy difícil dañar el axón. Primero se daña la vaina de mielina. Si el daño es muy grande, recién dañaremos el axón. Hasta lo podemos cortar. O sea, es decir, también el revestimiento, aunque no ha sido, creo, creado por la naturaleza con ese propósito, sirve como un mecanismo de protección, ¿no? Es igual que el cordón de la luz, siempre digo a los doctores. En el cordón de la luz tenemos un filamento metálico y tenemos un plástico que lo recubre. Igual es el axón. Hay un filamento neural que está revestido por una proteína que se llama mielina y que tenemos que conservar. ¿Ya? Pues entonces, aunque no es del tema, la conducción nerviosa es más rápida en aquellos nervios o axones que tienen una vaina de mielina más gruesa, ¿no? Por eso que la transmisión del impulso nervioso es más rápido en el nervio motor que en el nervio sensitivo, ¿no? Y el nervio vegetativo es mucho menor, ¿no? Por eso van a ver que cuando se aplica anestesia, ¿no? Cuando aplican anestesia en el paciente, le ponen una inyección, lo inyectan, ¿no? El paciente le puede decir, doctora, doctor, siento adormecimiento, o de repente está hablando y el paciente, doctor, se me ha adormecido el labio, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el nervio motor también ha sido afectado, ¿no? Volviendo al tema, tenemos entonces que el manejo del dolor se puede hacer a través de analgésicos de acción central o se puede hacer a través de los AINES, ¿ya? O sea, no es como a mí me dijeron en la universidad, un profesor antiguo, ¿no? No sé si estará vivo, dijo,
con buena fe, ¿no? Raúl, apréndete 2 nombres de AINES y un par de nombres de antibióticos y vas a vivir feliz los 30 años de tu vida profesional. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque cada AINE tiene una indicación, una propiedad diferente y por lo tanto tiene una indicación distinta, ¿no? Y cada medicamento tiene efectos distintos. ¿Quedó claro, chicos? Perfecto. No existe medicamento inocuo, todos producen beneficio, todos producen daño, ¿no? Todas las sustancias que se producen como consecuencia de la cascada de la inflamación, entonces es, como dicen unos, un mecanismo de defensa del organismo, ¿cierto? Porque al producir histamina se va a producir la respuesta antígeno-anticuerpo, perfecto. También es un mecanismo que favorece la hemostasia, porque la COX-1 induce que se libere trombojano 2 y el trombojano 2 hace que las plaquetas se unan, se adhieran y formen el trombo, parte de la hemostasia. Entonces la cascada de la inflamación también forma parte del mecanismo de hemostasia. Pero también hay otra cosa, que lo vamos a ver, lo van a ver ustedes en otro curso. Las plaquetas contienen dentro de su citoplasma la mayor cantidad y variedad de factores de crecimiento de todos los tejidos que cualquier célula en el cuerpo, ¿no? Es el reservorio más importante de factores de crecimiento. La plaqueta contiene factores de crecimiento óseo, epidérmico, mucoso, muscular, cartilaginoso, todos los tejidos que se forman a partir de la célula mesenquimal, y la célula mesenquimal es inducida por los factores de crecimiento que se convierta en músculo, se convierta en hueso, se convierta en qué sé yo, ¿no? Y para ello necesita una sustancia llamada factor de crecimiento. Esos factores de crecimiento se encuentran dentro de la plaqueta. Cuando una plaqueta se adhiere a otra plaqueta para formar el trombo, inmediatamente esa plaqueta muere. Y al morir esa plaqueta, abre los poros, los microporos de su citoplasma y libera los factores de crecimiento. Entonces, la cascada de la inflamación forma parte de un tercer efecto en el cuerpo que es también necesario acordarse, que es la regeneración de los tejidos. Es decir, la cascada de la inflamación forma parte del mecanismo de defensa, del mecanismo de hemostasia parcial, ¿no? Y forma también parte del mecanismo de regeneración de los tejidos. Por eso es tan importante que ustedes desde el 4º ciclo lo manejen y lo dominen, ¿no? De una manera muy amplia, muy completa, ¿no? O sea, la cascada de la inflamación no es solo porque se produzca la inflamación, porque la inflamación es un mecanismo de respuesta natural, automático, ¿no? Que va a permitir que el tejido se repare, que el vaso sanguíneo se repare, se cierre, no haya sangrado, y que también se formen los trombos y además se comience el proceso de regeneración de los tejidos. El punto de partida para la regeneración de cualquier tejido es el coágulo. Anoten ahí, el punto de inicio, el punto de partida para la regeneración de cualquier tejido es el coágulo. El coágulo es la 8ª maravilla del mundo. Si no hay coágulo, no hay regeneración, no hay reparación de ningún tejido. ¿Y cómo se produce el coágulo? Por un lado, tenemos el tapón plaquetario que se ha formado a partir del tromboxano 2, agregación plaquetaria. Ese es el trombo, ese es el tapón plaquetario. Pero la otra parte del coágulo se forma como consecuencia de la cascada de la coagulación, que va a producir finalmente una proteína llamada fibrina. La suma o la combinación de la fibrina con el tapón plaquetario, los dos, ojo, los dos constituyen el coágulo. Si hay tapón plaquetario, pero no hay fibrina de la cascada de la coagulación, no hay coágulo. Si hay buena cascada de la coagulación y fibrina, pero no hay tapón plaquetario o es incompleto, tampoco va a haber buen coágulo y no va a haber una buena reparación. Eso nos lo van a explicar los varones la próxima semana, ¿no? Cuando nos expliquen, cuando nos hablen sobre el uso de ácido acetilsalicílico como antiagregante plaquetario, ¿no? Va a producir un daño tremendo en la reparación de los tejidos porque no va a haber la formación completa de coágulo. ¿Por qué? Porque va a haber cascada de la coagulación, pero no va a haber una formación adecuada del tapón plaquetario. El punto de partida es el coágulo. Si no hay buen coágulo, no hay nada. No hay reparación. Si no hay coágulo, no hay nada, ¿no?
Ese es el punto de partida. Y por eso es importante que la cascada de la coagulación produzca el tapón plaquetario y la cascada de la coagulación produzca la fibrina. Hay un concepto equivocado, piensan que la coagulación depende exclusivamente de la cascada de la coagulación, y eso no es cierto, ¿ya? Eso nos lo van a explicar los varones la próxima semana, porque la próxima semana voy a tratar de hablar lo menos posible. Ustedes son los que van a hablar, yo no voy a hablar. Y para Una la próxima consulta. semana, sí, eso, sí. Si por ejemplo un paciente que tiene daños hepáticos, ¿podría ¿Ya? afectar eso en su coagulación? Claro, pero por otro mecanismo. ¿Cómo se llama? El hígado, ¿no? El hígado tiene varias funciones. Una de ellas es el metabolismo de los medicamentos, parte de la producción de bilis, ¿no? Para favorecer la digestión, ¿no? Una parte importante es que ahí se produce colágeno, se produce la síntesis de colágeno. Entonces, un vaso sanguíneo que carece de colágeno es un vaso sanguíneo que es muy frágil. Bueno, el colágeno se produce de diferentes maneras, ¿no? O puede haber también una alteración, por ejemplo, en la absorción y en la síntesis de vitamina C, que se produce en el hígado. Entonces, si no hay vitamina C, que es en realidad lo que se produce, no hay una buena síntesis de colágeno. Y si no hay buena síntesis de colágeno, el vaso sanguíneo, en lugar de ser elástico, va a ser muy frágil, ¿no? Y puede producirse un trastorno hemorrágico también, ¿no? Ese es como consecuencia del trastorno hepático. Entonces, la función del hígado es muy importante. Si el hígado no funciona adecuadamente, también va a haber problemas. Y si el paciente toma medicamentos, ese problema se va a acentuar o se va a hacer visible. Sea a través de que el fármaco sigue sin metabolizarse, sigue circulando en el torrente sanguíneo, o porque hay un daño hepático. Y el daño hepático, a su vez, va a producir otros efectos. ¿Mm? Está bien la pregunta de eso. Y si el hígado ya está afectado y toma medicamentos que afectan al hígado, entonces va a haber mayor cantidad de trastornos en la síntesis de vitamina C, y por lo tanto va a haber más problemas en otros tejidos. Sí, todo está amarrado. No se olviden que algunos órganos tienen funciones múltiples. Igual como mencioné en la mañana, hay algunas sustancias que tienen un efecto múltiple. Entonces, no existe un efecto único, es múltiple. Empezamos por Chantal. A ver, Chantal, una conclusión chiquita de lo que hemos conversado el día de hoy. Una conclusión, Chantal. Lo que te acuerdes. No hay necesidad de mirar la computadora. Lo que te acuerdes. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué cosas has conocido nuevo? ¿Qué cosa te parece importante? Buena forma de decirlo bien. Bueno, realmente me pareció bastante importante e interesante lo de la cascada de la inflamación, ¿no? Porque, o sea, sí, supongo que es algo con lo que vamos a tratar durante toda nuestra carrera con los pacientes cuando manipulemos, así van a sufrir inflamación de todas maneras, ¿no? Entonces, es importante para poder tratarla y saber cómo actuar frente a esto, ¿no? Una preguntita, Chantal. ¿La inflamación es buena o es mala? Uy, esa es una pregunta capciosa, creo, porque en parte, en parte puede ser buena porque significa que algo está, o porque, no sé muy bien, pero creo que es buena porque significa que algo está actuando sobre, Está corrigiendo algo. ajá, de repente, ¿no? Claro, Pero claro. también puede significar que es malo porque aumenta el riesgo de infección, puede aumentar el riesgo de infección, creo, ¿no? O puede producir sintomatología que no nos gusta. Claro. A nadie le gusta que le duela, a nadie le gusta que se le hinche, ¿no? Está bien, está bien. Ya, nada, es como la pregunta de los economistas. ¿Cómo va la situación económica? Depende, igualito, ¿no? Depende, puede ser bueno o puede ser malo. Está bien la respuesta. De cara, una conclusión chiquita. Que sobre los nociceptores que se mencionó,
No se escucha bien, claro. Sobre los nociceptores, Ya, los receptores, ya. eh, me parece interesante el mecanismo, cómo se produce el dolor. Creo Ya, que es importante también saber para poder entender qué está pasando y cuando querramos recetar algo. ya, está bien. Marjorie, una conclusión chiquita. La primera, Eh, venga, la mente. bueno, en que la cascada de inflamación no solo, bueno, se encarga de muchas cosas, por ejemplo, de la defensa, la hemostasia y como también mencionó, la regeneración de tejidos. Perfecto, excelente. Luciana, Sí, doctor, como dijeron mis compañeras, también me pareció interesante todo lo que hablamos sobre la cascada de la inflamación, también que es muy importante, ¿no? Participa en lo que es, digamos, para la coagulación. Y también me gustó lo que aprendimos sobre los AINES, las propiedades que tiene el tramadol, que pues luego posteriormente creo que cada uno va a investigar más, ¿no? Para poder entenderlo mejor. está bien, gracias. Edson, Bueno, de una manera debemos tener en cuenta el manejo adecuado de los medicamentos, ya. de tal manera que al momento de atender a un paciente, No, pero una conclusión específica, puntual, ¿no? bueno, bueno, Así, bueno. chiquita, pero puntual, sí, a la vena. Esto, los medicamentos AINES son muy importantes para el manejo odontológico, de todas maneras. Pero ¿cómo? Algo más concreto, más aterrizado todavía. Esto, a ver, Una cosa concreta. A ver, anda pensando. Adrián, Ya, profesor. A mí me llamó los ovoides. Obviamente que con los AINES tiene una diferencia. ¿Hablo? Ya. Que obviamente que tiene mucha diferencia en la cascada y sobre todo también ahí intervienen los nociceptores, dando a entender esos estímulos dolorosos que podamos tener, esos tanto mecánicos, térmicos y químicos, ¿no? ya. Y entonces, entonces justo me encantó eso de los opioides, tanto que ellos sí o sí, sí intervienen, pero no necesariamente tanto que son antiinflamatorios. Ya, ya, está bien. ¿Saben por qué les hago esta pregunta? Para que vayan ustedes mejorando su capacidad de síntesis. Hay algunos que lo tienen muy bien desarrollado, hay otros que hay que mejorarlo. Porque como ustedes van a ser colegas, ¿no? Y el paciente les va a preguntar algo, cuando les pregunten tienen que ser concretos. Entonces, por esto, por esto. Ah, el doctor, la doctora, qué buena, me ha explicado. Mire, lo que no me dijeron los demás me lo explicó. Sí, ya le entendí, ¿no? Pero si hablamos generalidad, ese es el paciente se nos va. Pero está bien, estamos mejorando. Más bien quería pedirles un favor. Yo les voy a pasar el video de esta clase grabada, que está en Zoom, ¿ya? Pero me gusta siempre personalizarlo, y la personalización pasa por tener una foto de todos nosotros en pantalla. Entonces, los que están para ponerlo al principio, ¿no? Cosa que les sirva también como un recuerdo, digamos, del curso bonito para mí y para ustedes también, ¿no? Para hacerles una introducción. Entonces, una sonrisa navideña como para la posteridad. Ahí estamos con modo navideño, así con Chantal, así que con esa sonrisa, con esa alegría. Muchas gracias, chicas. Entonces, todavía no le digo feliz Navidad porque nos vamos a ver el próximo viernes. De todas maneras, me gustaría hacer una última vez para no perder esta secuencia. Porque eso de recuperar a veces es complicado, no nos va a ayudar, ¿ya? Y vamos a hacer la cosa de manera siempre divertida. Que tengan un bonito fin de semana y mucha suerte, a seguir estudiando.